Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, una vez más, todos los que nos estáis viendo desde casa, también desde algunos países, porque me consta. Y hoy el Señor tiene, como no, un mensaje especial para todos nosotros, pero también con una connotación muy especial, porque como todos sabemos, Dios nos ha hecho a cada uno de una forma diferente y por lo tanto tiene un trato diferenciado para cada uno de nosotros. Hay expresiones maravillosas, preciosas, cuando hablamos de Dios. Una de ellas es el título de este mensaje que el Señor nos tiene para hoy. Y el título del mensaje es una expresión que dice: Dios, cuán grande es Él. Y además hay una alabanza que también habla, ¿no? Cuán grande es Él. Y se dice, hermanos, que la capacidad del hombre en cuanto a sorprenderse es ilimitada. Algunos afirman: yo en esta vida ya no me sorprendo por nada. He visto lo que se dice de todo. ¿Cuántas veces habemos dicho esta frase, ¿no? Esta expresión? Yo en esta vida ya no hay nada que me sorprenda o no me sorprendo por nada. Pero hay algo que está muy claro, y es que las personas que expresan esta afirmación no saben en realidad lo que están diciendo o se limitan a repetir una frase que podríamos denominar como una frase hecha. Desde que nacemos hasta que morimos, yo me atrevería a decir que toda nuestra vida es una sorpresa constante. Siempre hay algo que nos sorprende. Por ejemplo, los que llegan a este mundo cuando nadie se lo espera, ¿no? Y también lo dejan sin saber que ese es el momento justo en que deberían dejarlo. ¿Por qué? ¿Cuántas veces también hemos oído: hoy pues yo no me lo esperaba estar embarazada, o no me esperaba que iba a ser un niño, no me esperaba que iba a ser una niña? Sin lugar a dudas es una sorpresa, es algo inesperado, algo que no contábamos con ello. Pero el mundo muchas veces a estas y a otras circunstancias, a otras cosas, les llama casualidad. Bueno, será casualidad que ha coincidido con esto, será casualidad que ha coincidido con lo otro. Pero todos aquellos que creemos en un Dios grande, en un Dios de poder, sabemos que las casualidades no existen. Nuestro Dios, al ser un Dios grande y poderoso, el factor sorpresa del hombre se da porque es así, ya que el ser humano nunca podrá entender y comprender, y mucho menos buscar explicaciones a todas las cosas referentes a Dios. De ahí que el hombre ha de vivir siempre por fe, sin intentar, sin razonar todo aquello que viene de parte de Dios. La casualidad, como decía, no existe. Sí existe la causalidad. Es decir, que todo cuanto hacemos, todo cuanto decimos, tiene su causa-efecto, bien para bendición o bien para maldición. Todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros declaramos, eso tiene una causa-efecto, al igual que lo que hacemos, porque tras todo aquello que hacemos o decimos, hay una responsabilidad que más tarde o más temprano, sin duda alguna, acontecerá.
El hombre tiene también, sin lugar a dudas, muchas inquietudes. El hombre tiene anhelos en su corazón y muchas preguntas sin resolver, porque de por sí el ser humano es un mundo de preguntas, y un mundo de preguntas, muchas de ellas sin resolver, que busca esa respuesta, que le gustaría hallar la respuesta a todas esas dudas que hay. Y estoy seguro que existe una pregunta en el ser humano que millones y millones de personas a día de hoy, muchos se habrán hecho. La creación del mundo, desde la creación del mundo. Y esta pregunta no es otra que ¿cómo es Dios? ¿Cómo será Dios? ¿Qué es lo que pensamos nosotros de Dios? Sabemos de su carácter y sabemos también de su pura esencia, que eso lo sabemos también todos, que es el amor, pura esencia de Dios. Y a través de sus obras podemos ver y podemos dilucidar también el carácter de este Dios nuestro. Pero eso no nos responde a la pregunta, ya que el hombre lo que siempre quiere es ver. El hombre entiende cuando ve. Y tal respuesta a esta pregunta, hoy por hoy, se quedará pendiente hasta que el Señor disponga y estemos en su presencia. Ahí es cuando se van, sin lugar a dudas, a despejar todas nuestras inquietudes, todas nuestras preguntas se volverán en respuestas cuando Dios nos llame a su presencia. Y nos seguimos preguntando, ¿cómo es Él? El universo mismo, sin lugar a dudas, es una prueba irrefutable de la grandeza y el poder de Dios. Es lamentable también que muchos son los que tienen cegado su entendimiento por un espíritu de incredulidad, así como endurecido su corazón. Pero eso no les ha de servir de excusa, hermanos, porque Dios ya ha hecho todo. ¿Para qué? Para revelarse a la humanidad con toda claridad. A veces declaramos saber todo sobre Dios, quizás por 4 conceptos que sabemos, quizás porque hemos leído o mal escuchado o malinterpretado algunos textos y pensamos que eso ya lo sabemos todo por 4 cositas o 4 conceptos. Pero la pregunta está ahí. ¿Crees conocer a Dios? ¿Tú crees conocer a Dios de verdad? Si la respuesta piensas que es afirmativa, entonces dime, ¿cuánto tiempo pasas a solas con Dios? Porque para conocer de verdad a Dios, tienes que pasar mucho tiempo con Él. Es posible que no lo conozcas tan bien como tú piensas, como tú crees, pero sí te digo algo, que Él te conoce a ti y también me conoce a ti, créelo. A Él no le podrás engañar nunca. Y hoy es un buen día, sin lugar a dudas, para conocerlo más y que podamos intimar con Él. ¿Verdaderamente lo haremos? ¿Estamos dispuestos a eso? El título del mensaje es y debe ser nuestra confesión pública y sincera que nuestra fe nos hace creer, proclamar y difundir. Es decir, el título que hemos dicho, Dios, cuán grande es. Dios, aun a pesar de lo que algunos afirman y creen, no ha dejado al hombre a su suerte, entre comillas, luchando, peleando, batallando en esta vida en medio de tinieblas. No, Dios no ha hecho eso. Su gracia ha descendido hacia esas mismas tinieblas, quizás muchas veces hasta ese lodo cenagoso en el cual nos encontrábamos, y se nos ha revelado a través de su palabra, que es la Biblia, y a través de su palabra escrita, y en su Hijo Jesucristo, que es su palabra viva. Gloria al Señor.
A Dios hay que mostrarle en todo momento, circunstancia y lugar nuestra más grande gratitud, nuestra gratitud infinita, por habernos dado una revelación tan grande en la que podemos confiar. Porque cuando conocemos a Dios, nuestra vida tiene que ser toda una vida de paz, toda una vida de circunstancias que solamente nos lleven a pasar tiempo con Él. A la imagen de Dios que nos da su palabra. Esa palabra difiere mucho de las absurdas y muchas veces mentirosas imágenes de Dios que muchos nos muestran y nos quieren hacer creer y se fabrican para todo tipo de intereses y de intenciones, movidas sin lugar a dudas por Satanás, que el Señor los reprenda. Es por eso que tenemos que dejar nuestra puerta bien cerrada para que el enemigo no se pueda colar por ninguna rendija y nos quiera confundir, nos quiera equivocar, porque eso sin lugar a dudas nos va a llevar a la perdición. Hoy examinaremos detenidamente la grandeza y naturaleza divina y también exaltaremos sin lugar a dudas su grandeza. Solo Dios puede dar sabiduría, discernimiento y fortaleza para servirle. Hace ya muchos años, más de 20 años, 20 y tantos, recuerdo una reunión de pastores y líderes y el hermano que estaba compartiendo entonces, que era Carlos Anacondia, nos dijo que apuntáramos en un papel qué es lo que le pedíamos cada uno a Dios. Y yo me acuerdo que le pedí esto: sabiduría, discernimiento y fortaleza para poderle servir. Y gloria a Dios que Él me lo concedió. Yo no le pedí ni dinero, ni situación social mejor, no, porque en mi corazón lo que había es lo que sigue habiendo, que es poder servir a Dios. Y eso es algo necesario que todo aquel siervo de Dios, todo aquel que decida servir a Dios, ha de pedirle. Sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios. Discernimiento para no ser confundidos en ningún momento. Y fortaleza, porque nuestras fuerzas siempre van a venir de parte de Dios. Dios es nuestra fortaleza. Viviendo así una vida en rectitud y en obediencia a Él. El hombre no ha de buscar nunca nuevas y pecaminosas sensaciones para llenar su vida. Eso es lo que el mundo quiere que hagamos. Buscar en el mundo nuevas sensaciones, y cada día lo estamos viendo, porque eso solo nos va a llevar a la perdición. Todo gozo, llenura y plenitud la obtendremos cuando decidamos ajustar nuestra propia vida a la naturaleza y personalidad de Cristo. Cuando nosotros en nuestro corazón esté imitar al 100% a Cristo, todo lo demás nos va a venir dado. Por lo tanto, aquí y ahora es el mejor momento para que te dejes ministrar por Dios a través de su Espíritu Santo, conociendo más de Él. Recordemos que el Espíritu Santo, y no lo olvidemos, está en nosotros, vive con nosotros, está dentro de nosotros y es la guía que el Señor ha puesto para que nosotros no nos desviemos del camino. Hay 4 puntos muy importantes a tener en cuenta. Veamos, punto número 1. Dios es eterno. Dios no tuvo principio. Dios no tiene fin, no tiene final. El Salmo 92 podemos leer: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú solamente eres Dios.
Mirad, los niños en su infatigable afán de encontrar respuestas a todo, siempre, si os fijáis, están con una pregunta. A cada respuesta te sacan una pregunta. ¿Y por qué? Y le dices, y otra vez, ¿y por qué? ¿Y por qué? Hacen preguntas como esta. Por ejemplo, papá, ¿de dónde vino Dios? Tú como padre, ¿qué le contestarías a tu hijo? Pero ¿sabéis una cosa? La respuesta está en la propia Biblia. No es otra, que Dios siempre ha existido, no vino de ningún lado. Esto quiere decir que nunca vino de ninguna parte, ya que no tiene principio, ya que Dios no tiene fin. La propia palabra de Dios. Podemos leer en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabéis una cosa? Los antiguos creían que el mundo material o los materiales que lo formaban eran eternos y no habían tenido principios. Era la creencia que tenían. De ahí que lo primero que hace el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, es insistir en que Dios creó los cielos y la tierra. Cuando los paganos, por ejemplo, hablaban o se referían en sus leyendas a algo parecido a la creación, siempre se referían a una fabricación a partir de algo que ya existía, como la tierra, el aire, el fuego, el agua o el lodo. Pero la Biblia nos enseña que hubo una creación sacada de la nada por Dios. Así que Dios, como veréis, estaba presente, no solo en el principio, sino antes ya de todo principio. Y el hombre, por mucho que quiera, por mucho que insista, no puede razonarlo. El Salmo 135, en su verso 13, nos habla: oh Jehová eterno, es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Gloria al Señor. Decíamos que Dios no tiene principio, pero tampoco fin. En un mundo como el que vivimos, un mundo convulso, que cambia continuamente, nos ha de tranquilizar el saber que existe uno que no cambia nunca, como dice el libro de Hebreos 13, capítulo 13, en el verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Nuestra seguridad ha de afirmarse, ha de estar anclada ahí y se halla en aquel que nunca cambia. Si le conocemos a Él, sabemos cómo es y sabemos que no hay lugar a error. Él no nos va a confundir, Él no nos va a engañar. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si somos capaces, hermanos, de vencer los temores de esta vida, es porque Dios es inmutable, porque sabemos que Él siempre está ahí, Él siempre nos va a tender nuestra mano. En todo problema, en toda circunstancia, búscale porque Él no cambia. El hecho de creer y proclamar que Dios es eterno debe significar para todos nosotros, sus hijos, los discípulos de Cristo, que podemos tener todo tipo de seguridad, todo tipo de garantía, todo tipo de esperanza. Amén. Y esta seguridad y tranquilidad también están avaladas por sus propios atributos, que podríamos dividirlos en dos grupos, estos atributos. El primero lo podríamos denominar atributos activos. ¿Y estos cuáles son? Pues los atributos activos podrían ser la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, sabiduría y soberanía de Dios. Pero también hemos dicho que dos grupos, y en el segundo grupo, si me permitís, yo lo denominaría
los atributos morales, como es la santidad, como es la justicia, la fidelidad, la misericordia, el amor y la bondad de Dios. Y ahora vayamos al punto número 2. Dios es todopoderoso. Podemos ver en el Salmo 139 del 1 al 11, titulado Omnipresencia y Omnisciencia de Dios. ¿Qué nos dice el salmista respecto a esto? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Esto mismo tú lo puedes repetir y hacerlo tuyo, porque es la realidad. Confiésalo, decláralo y créelo. Y todos mis caminos te son conocidos. Nada podemos ocultarles a Dios, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tú todavía no has abierto la boca, no hemos dicho nada, pero Dios ya sabe lo que tú vas a decir, ya sabe lo que hay en lo más profundo de tus pensamientos. Dice, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Gloria a Dios. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es decir, yo no lo puedo entender. Es sublime. Me sobrepasa, Señor, tu poder. Alto es, no lo puedo comprender. Como decíamos antes, es imposible que la mente humana trate de entender y buscar explicaciones a lo que Dios hace. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es decir, tú me cogerás de la mano, tú me llevarás con tu mano derecha. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios no solo es eterno, sino que lo sabe todo, tanto del presente como del pasado y acerca del futuro que nos espera. Esto no solo nos hace ver cuánto nos queda por saber, sino que nos convence de que es totalmente imposible que una sola persona lo sepa todo. Es imposible, hermanos. No nos extrañe que el filósofo Sócrates llegara a su famosa conclusión cuando dijo: yo solo sé que nada sé. En este mundo de la tecnología, la electrónica, los ordenadores, pueden almacenar millones y millones de datos en información, sin lugar a dudas, pero aun por mucha que sea su capacidad, estos no disminuyen en forma alguna lo maravilloso que es para nosotros el infinito grado de conocimiento y sabiduría de Dios. Nada, absolutamente nada, puede superar a Dios. La sabiduría de Dios no es comparable a nada y no existe nada que se asemeje a Él, ni tan siquiera un poquitito. Gloria al Señor. Es por esto que Dios es omnisciente. En el Salmo 139, en los versículos 1 al 6,
el salmista insiste en mostrar el conocimiento divino, el conocimiento de Dios. Dios nos conoce y conoce todo lo que se refiere a mi persona, mi pasado, mi presente y mi futuro. Nada le es oculto. Dios sabe lo que pienso y planteo antes que esos pensamientos e intenciones que yo tengo sean formulados en mi propio cerebro, en mi propio corazón. Meditemos, hermanos. Ante tal evidencia, ¿no deberíamos tener más temor de Dios? Sabiendo que Dios todo lo sabe, que nada le es oculto, ¿no pensáis que deberíamos ser más prudentes y más temerosos de Dios? ¿No deberíamos plantearnos el cambiar muchos aspectos de nuestra vida que conociéndole a Dios sabemos que no le agradan? Cierto es que Dios nos ha dado libertad. Nos dice la palabra que a libertad fuimos llamados. Dios no nos ha programado para que tomemos ciertas decisiones, ya que Él nos ha dado nuestra propia voluntad. Es decir, te ha hecho libre, nos ha hecho libres. Él, a través de su palabra, nos dice cómo quiere que seamos, pero Él no te va a obligar a nada. Él te ha dado libertad para que tú tomes tus propias decisiones y encamines tu vida como tú quieras. Dice, Él nos rodea por detrás y delante, nos decía antes. Nos da fortaleza, está cercano a nosotros, pero sí mueve circunstancias de tal manera que siempre podamos tomar una decisión correcta. Él siempre va a insistir en que andemos por ese camino de la perfección. Él, si tú le dejas, pone su mano sobre ti y sobre mí para ayudarnos, para guiarnos, para poder ajustar nuestra vida a sus planes y a su voluntad, para que de este modo vivamos siempre en bendición, vivamos siempre bendecidos, vivamos siempre de la forma que Él quiere que vivamos, resumiendo, en santidad. Fijaros la importancia que tiene la omnisciencia de Dios para nuestra vida, ¿verdad? 1. Dios conoce nuestra condición. Como decíamos, a Dios nada de lo nuestro le es oculto. El Salmo capítulo 103, versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Dios sabe de dónde nos sacó, cómo nos hizo, pero nosotros también tenemos que ser conscientes. Y 2, Dios conoce nuestro corazón. El Salmo 44, verso 21. ¿No demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón del hombre. Y vemos también en Lucas 16, verso 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos, porque en realidad nosotros no tenemos justificación delante de Dios. Os justificáis, dice la palabra, a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. 3. Dios conoce también nuestras necesidades. Aunque se lo pidamos, Él ya de antemano lo sabe. Mirad, en Mateo, por ejemplo, 6:8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes incluso que vosotros las pidáis. Él lo conoce todo, hasta las necesidades que tenemos.
Dios, como hemos dicho antes, también es omnipresente. Volviendo de nuevo al Salmo 139, versos de 7 al 12, la idea principal de este salmo es que Dios está en todas partes, es omnipresente. Mirad una cosa, por rápido que nosotros podamos viajar y por lejos que nosotros estemos dispuestos a ir, nunca vamos a poder apartarnos de la presencia de Dios. Vivimos en un mundo de millones y millones de seres humanos, de personas, y en muchos lugares, por las calles, no podemos ni caminar de las multitudes que hay de gente, de personas, pero hay algo, paradójicamente también, millones son los que se sienten solos y con temor. Está rodeado de millones de personas y los hay que tienen una soledad grande y tienen temor, tienen miedo. Pero para el creyente, aunque sienta la falta de compañía, aunque se sienta solo y calor humano, que no tenga ese calor humano, sin duda siempre ha de tener ese gozo de saber que Dios está siempre presente en su vida, que Dios está en todas partes, que Dios está en su corazón porque tú le has dado el sitio principal. Por eso es importante, hermanos, darle el mejor lugar a Dios en nuestra vida, el sitio por excelencia en tu corazón, en mi corazón. Hay muchas personas muy lejos de su país, aquí en la congregación. Si no me falla la memoria, hemos llegado a tener, me parece que son de 21 países diferentes, hermanos, lejos de sus seres queridos, pero Dios siempre va a estar con todos, y más aquellos que le buscan de corazón. Él siempre estará a tu lado. Y como está a tu lado, aun dentro de la lejanía de tu familia, de tus seres queridos, tiene que haber gozo en tu corazón, porque la principal compañía, que es Dios, siempre estará donde tú quieras que vayas. Y más en los momentos de prueba, en los momentos de necesidad, en los momentos de aflicción, de enfermedad. ¿Te sientes solo? Pues piensa que Él está contigo, sin lugar a dudas. Pero también tenemos, como decíamos, un Dios omnipotente. El profeta Jeremías vio la manifestación más evidente del poder de Dios en la propia creación. Hay dos cosas, hermanos, referentes a Dios que la Biblia repite una y otra vez. Una, que solo Él es el Creador. Y dos, que solo Él es el Redentor. El Nuevo Testamento nos muestra que ambas obras fueron realizadas por Jesús, por el Maestro, por nuestro hermano mayor. Si leemos en Juan capítulo 1, verso 3, el verbo hecho carne, dice así: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No cabe lugar a dudas. Dios tiene todo el poder, de manera que crear el mundo para Él fue sencillo, para Él fue fácil. Si vemos en Génesis capítulo 1, podremos ver cómo Dios al final declaró: todo era muy bueno. Todo lo que Dios hace no es bueno, es muy bueno, es perfecto. Y tenemos que tener esa plena convicción, porque a veces, aunque estemos pasando aflicciones, lo estemos pasando mal, estemos en prueba, nunca tenemos que preguntarle a Dios por qué, sino para qué. Y hay un para qué muy sencillo, y es que Dios no va a permitir ninguna prueba que no podamos superar, y toda prueba que Dios permite que pasemos es para fortalecernos, para que seamos más fuertes. Amén.
porque de esa manera también vamos a poder ayudar a otros con nuestra propia experiencia. Pero después de todo esto, de que Dios dijera que todo era muy bueno, entonces llegó el pecado. Pero incluso en este caso del pecado, Él ya tenía otro plan más, el plan de redención. ¿Cómo iba a salvar a la humanidad de su pecado? Y lo hizo con todo su poder para llevarlo a cabo. Si algo tiene la humanidad, es ansias, es afán de poder, es egoísmo. Vemos cómo el hombre, la humanidad se pierde e invierte también miles y miles de millones, por ejemplo en armamento, para conseguir y mantener ese poder que tanto quiere. El supuesto poder del hombre, entre comillas, es ficticio, ya que queda totalmente eclipsado ante el Dios Todopoderoso, es decir, ante nuestro Dios. Dios puede transformar una vida esclavizada por el pecado en una vida santa, pura y justa. ¿Alguien más puede hacer esto? Nadie, solamente Él. Seamos realistas. Los hijos de Dios hemos de sentirnos felices, orgullosos y gozosos de servir a un Dios todopoderoso como nuestro Dios. Y vamos al punto 3. Dios es santo. Si vamos a Levítico capítulo 11, verso 44, leemos: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Y si la palabra de Dios, si Dios nos dice en su palabra que Él nos hizo a nuestra imagen y semejanza, si Dios es santo, nosotros debemos también ser santos. Y en el libro también de Ezequiel, capítulo 39, verso 7, leemos: y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y no olvidemos que nosotros estamos injertados al olivo. También nos lo está diciendo a nosotros los gentiles. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones, todas, incluida España, que yo soy Jehová, el santo en Israel. Gloria a Dios. Y nosotros, aquí en Cambrils, en esta congregación, en esta parte preciosa de la Iglesia del Señor, que es Labradores del Reino, también proclamamos que Dios es santo, para que toda rodilla se incline ante Él y sea manifestado, podamos ver todo su poder y gloria. Hermanos, entre el pecado y Dios hay un verdadero abismo de separación. Solo hay algo que une al hombre con Dios, y es la santidad tras un genuino y sincero arrepentimiento del hombre. La santidad no es, como muchos creen o afirman, una interminable lista de prohibiciones que hacen que la gente se aburra y lleve una vida monótona. La vida del hombre creyente, la vida del cristiano, la vida del discípulo de Cristo no es ni aburrida ni es monótona, es una vida de alegría, de gozo, es un estilo de vida. La santidad es algo más que reglas, es algo más que formas, es un estado de la persona, es una realidad de vida que deriva de una relación íntima, sincera, fluida con Dios y, por supuesto, perseverante, y habita entre el creyente y Dios. Y esta vida santa se alimenta con la palabra de Dios, con el ayuno, con la oración
y la adoración a Dios. Cuando existe una extrema relación entre el creyente y Dios, la santidad fluye, la santidad se vive, la santidad se palpa y la santidad también es contagiosa. Cuando tú llevas una vida santa, algo ven los demás en ti, algo que les gusta, algo que les atrae, quizás no sepan el que es, pero Dios lo usa también para que en su nombre tú les muestres el camino. Y ya vamos terminando. Y por último el punto 4, Dios es amor, es decir, es su pura esencia, el amor, Dios es amor. Al recordar lo sucedido en el Calvario, podemos ver la manifestación suprema de ese amor divino, de ese amor de Dios. No existe otro amor que pueda equipararse al amor de Dios. Cuando envió a su propio Hijo a la cruz para salvar a los pecadores, es decir, a todos nosotros. Y recordemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, texto archiconocido que nunca debemos olvidar y tener presente. Cuando leemos en la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es lo que Dios quiere, que pasemos con él toda una eternidad. Qué importante es conocer, hermanos, la naturaleza de Dios. Nuestro deber de cristianos es asemejarnos a Dios. Por supuesto, hay atributos que solo Él posee. Sin embargo, todo creyente, absolutamente todo, tiene la posibilidad y deber de hacer suyos los atributos que antes llamábamos morales, es decir, santidad, amor, justicia, misericordia y bondad. Solo conociendo bien a Dios a través de una relación íntima, fluida y profunda, podremos conseguirlo. Y no olvidemos que, por supuesto, como decíamos antes, tenemos al Espíritu Santo. Y después de este mensaje, yo os pediría que proclamarais conmigo: Dios, cuán grande es Él, nuestro Dios, ya que Él es eterno, todopoderoso, santo, y Dios, por supuesto, es amor. ¿Dónde vamos a encontrar un amigo tan grande, tan fiel y que nos ame tanto? Sin lugar a dudas, en ningún sitio. Por tanto, amémosle, sigámosle y nunca nos apartemos de él y seámosle fieles, que es nuestro Dios, el Dios más grande, el Dios de Israel. Nos bendiga a todos. Que Dios os bendiga, hermanos.